Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, Su sangre nos redimió, su sangre nos redimió, y su espíritu dio, y su espíritu dio, A ver. para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. su amor nos impulsa, Y su amor nos impulsa, no nos podemos no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. A ver. Sin fe, Vamos a cantar una vez más. Somos el pueblo. somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, y su espíritu dio para darnos poder y ser testigo de Él, A ver el coro. y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. A ver, las mujeres. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. somos el pueblo de Dios, Su sangre nos redimió, a ti y a mí, y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, de su amor.
¿Cuántos son pueblo de Dios en este día? Aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Dígale a su hermano que está a su lado: somos el pueblo de Dios. ¿Cómo? Somos el pueblo escogido de Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Bueno, bienvenidos hermanos al primer estudio bíblico de enero del año 2023. Sí, se suspendieron muchos estudios al principio del mes debido a lluvia, especialmente mal tiempo, nieve. Pero hoy estamos aquí en el nombre del Señor, llueve, truene o ventee, ¿verdad? ¿Cuántos están aquí? Bueno, bienvenidos a los que están allá en sus casas también para discutir este tema del día de hoy. Es un tema muy interesante debido a darle seguimiento a los últimos 2 mensajes que estuvimos dando hace 2 semanas sobre qué. Pero especialmente sobre el arrebatamiento, ¿verdad que sí? Sí, la apostasía tiene que ver, porque ya vimos en el penúltimo mensaje que el Señor no iba a venir hasta que llegara ¿qué? La apostasía, pero que también llegara ¿qué? El hombre de pecado, el hombre de maldad, que es ¿quién? El anticristo, pero él no ha llegado, ¿verdad que no? Y como él no ha llegado, y si él no viene, o sea, el Señor, hasta que él se manifieste, como ya vimos el domingo pasado, quiere decir que entonces la iglesia se va cuando él aparezca. Bueno, esa es la posición número 2 de 3 posiciones acerca del arrebatamiento. La posición número 1 dice que la venida del Señor será antes de que inicien los 7 años de la tribulación y gran tribulación. Acuérdense que los 7 años están divididos en 2 partes. Los primeros 3 años y medio, tribulación solamente, ¿verdad? Y los segundos 3 años y medio, la gran tribulación, y también lo que también la Biblia describe como la ira de Dios. Entonces, ¿verdad? Los tribulacionistas, perdón. Los pretribulacionistas. Pretribulacionistas son los que opinan. Acuérdense, son opiniones, ¿verdad? Interpretaciones de la palabra. Ellos dicen que el arrebatamiento va a suceder antes del inicio de esos 7 años, ¿verdad? Pero ya aprendimos el domingo pasado que si él no llega hasta que se manifieste el anticristo, ¿cuándo es que él se va a manifestar? ¿Cuándo es que va a quitarse la máscara? ¿Cuándo es que va a decir yo soy Dios y se va a pasar por Dios y va a ser la abominación desoladora en el templo de Israel? Claro, va a tener que haber un templo, que todavía no existe el tercer templo. O sea que para muchos que estén calculando, dice, bueno, pero falta mucho. Bueno, no se duerman por ese lado, porque los judíos están listos para construir ese templo. Y todo está listo y los materiales están listos. Ellos lo pueden hacer en 3 meses, a la vez que digan aquí es que lo vamos a hacer. Así que eso también está ahí. Y el anticristo está ahí, está por ahí. Están preparando todo, ¿verdad?, el camino para que él empiece ya su liderazgo, ¿no? Ahora, posición número 1 dice que él va a llegar, el Señor va a llegar antes. Posición número 2, que él va a llegar en el medio de los 3 años y medio. Inmediatamente él se manifieste, haga la abominación desoladora. Eso fue lo que aprendimos, ¿no? ¿Y cómo se llama esa posición? Mi tribulacionista. O sea, que en el medio de los 7 años es cuando llega el Señor, después que se manifieste, ¿quién? Ese hombre de pecado, y haga la abominación desoladora. La tercera postura dice
que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, por la tribulación y por la gran tribulación, o por el tiempo de ira. Y luego, cuando ya esté cerca el tiempo de venir el Señor, porque ellos lo mezclan, la segunda venida del Señor con el arrebatamiento en un solo, ya al final, lo que quiere decir que pasaríamos por la gran tribulación. Y eso es lo que hoy vamos a estar discutiendo, qué realidad bíblica, qué apoyo bíblico o tienen ellos o tienen los que no opinan así como yo, que no opino, pero son opiniones. Ahora, hoy yo lo que voy a verificar junto a la Biblia la opinión de que puede ser que Él no venga al principio, pero sí a la mitad, pero no al final. Esa es una postura que hoy vamos a ver. No obstante, posturas, interpretaciones son interpretaciones, ¿verdad? Y no estamos defendiendo ni una ni la otra, pero yo lo que quiero es, a la luz de la palabra, ver. Por eso el título del mensaje de hoy: ¿quiénes son los escogidos? De Mateo 24, 22 y 29, 31. ¿Quiénes son ellos? ¿De quiénes habla? ¿A quiénes se refiere la palabra cuando lo menciona a esos escogidos? Bueno, para eso vamos a comenzar. Ustedes tienen toda la escritura, la tienen en los folletos que le dimos. Dice alguien, pero eso es un libro. Sí, bueno, hay muchos versículos que leer. Y si no nos da el tiempo hoy, pues lo continuamos el próximo jueves. Amén. Y en su casa ustedes van estudiando lo que vamos a ir analizando. Amén. Así que para poder entender quiénes son esos escogidos, ¿verdad? Hay que ir primero a la base bíblica. En primer lugar, Mateo 24, 22 es el primer versículo que vamos a estar leyendo. Dice así la palabra del Señor. Mateo 24, 22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Ok? Tenemos esa primera base. Pero, ¿qué queremos ver de este versículo? ¿Por causa de quiénes? De los escogidos. Ok, anoten y póngale una rayita. Por causa de los escogidos. Sí. Ahora vamos a ver en el mismo capítulo 24, los versos 29 al 31. Dice así la palabra del Señor. E inmediatamente después de la tribulación, ¿después de qué? De la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán, yo quiero que usted subraye esta palabra, y juntarán a sus escogidos, subraye también sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Muy bien, ya tanto en el versículo 22 que leímos, vimos la palabra mágica de la clase de hoy, que son los escogidos, ¿no? ¿Verdad? Pero si usted lee bien la última porción del 29 al 31, ¿verdad? Que podemos ir mirando y ir repitiendo, especialmente esta frase que dice, inmediatamente después de la tribulación. ¿Qué le está diciendo eso? ¿Cuándo es la tribulación? Lo primero, 3
años y medio, ¿no? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán de los cielos. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Inmediatamente después de qué? De la tribulación, no de la gran tribulación. No me confundan. Tribulación es una cosa y gran tribulación es otra. Sí, ¿me siguen? Entonces, después de eso, versículo 30 es cuando va a aparecer, ¿verdad? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Ahora, después de eso, no dice una semana después, no dice 2 días después, pueden ser 3 años, pueden ser, ¿verdad? No dice, ¿verdad? Pero yo lo que quiero que ustedes entiendan, a quiénes se refiere, a cuáles escogidos es que se refiere y el versículo 22 que ya mencionamos, a cuáles escogidos es que se refiere Mateo 24, 22 y del 29 al 31. ¿A quiénes se refiere? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me puede decir? 144,000 sellados. A los 144,000 sellados. Dígame eso. Al pueblo de Israel. ¿Cómo? Dilo duro. Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Va por ahí. ¿Quién más? Al pueblo de Israel. No, a la iglesia no. Al pueblo de Israel. Porque vamos a ver, porque no podemos confundirnos. Esas piezas son las que yo quiero poner hoy en orden para que usted entienda el orden cronológico. ¿Ok? Ok, entonces, ya vimos, ¿verdad? Que habla de los escogidos. Ahora, los hermanos de la posición post-tribulacionista, o sea, la tercera posición, refiriéndose a estos versículos que ya leímos, que hablan de los escogidos o de sus escogidos, interpretan que esos escogidos se refieren a la iglesia. Por lo que si fuera así, si fuera la iglesia entonces, siendo así, pasaría por la gran tribulación, pero pasaría primero por la tribulación, que son los 3 años y medio primero, y luego entraría también en la gran tribulación. Pero como no dice específicamente después de la tribulación, qué tiempo va a ser cuando va a llegar, no se sabe. Pero se sabe que hay un intermedio de 3 años y medio. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Ahora, este es el versículo básico que los pretribulacionistas, o sea, los de la postura número 3, ¿cuál es el número 1? ¿Cuál es el número 1? Los pretribulacionistas que creen que antes de los 7 años el Señor va a venir. La del medio, que ya vimos y comprobamos que puede ser que sea en el medio, se llama mi tribulacionista. Y los otros se llaman, ¿cómo se llaman? Post-tribulacionista. Post es después. ¿Ok? Entonces, un momentito. Ese es el versículo clave y básico para los post-tribulacionistas. Asegurar que la iglesia se va a quedar hasta la gran tribulación. Y es ahí cuando se van a ir con el Señor. Porque ellos entienden que esos escogidos que hablan estos versículos se refieren a la iglesia, no al pueblo judío. Y ahí es donde viene la discusión que hoy vamos a tener. ¿Será la iglesia o será al pueblo judío? Vamos a ver. ¿Quién dice? Bueno, ya dijeron por ahí. Hermano Rafael primero, dígame, pregunta. Bueno, que no sean largas porque no hemos todavía entrado en materia. Bueno, seguimos entonces. Seguimos. Perdón, miren, no tenemos tiempo para mucha discusión. Es importante lo que tú vas a decir. Bueno, pues dígamelo, te lo estoy diciendo que diga. La boda del Cordero. La boda del Cordero. Ese es otro tema. Y lo quizá... Con la tribulación. Ese es otro tema y no. La boda del Cordero se van a efectuar después que la iglesia sea arrebatada. Pero ahora estamos... No necesariamente. Pero la boda del Cordero sucederá, y ese es el próximo tema que te me adelantaste.
Y es uno de los temas que abole de que realmente la iglesia se va a ir ya a lo último, sino que se va a ir antes para estar en la boda del Cordero. ¿Ok? Eso vamos a entrar en esos detalles. Pero hoy estamos discutiendo quiénes son esos escogidos que mencionan estos versículos. Que los posttribulacionistas interpretan que son la iglesia, ¿verdad? Y por lo tanto, si es así, si es que es la iglesia se va a pasar los 3 años y medio primero de la tribulación y va a entrar también en los 3 últimos años y medio de la gran tribulación. Y cuando venga Jesús de acuerdo a esa porción, entonces es que se va a la iglesia. Entonces hay conflictos en creer, ¿verdad?, que se trate de la iglesia. Y hoy vamos a ver versículos que vamos a ir apuntalando para entender si es la iglesia o si es el pueblo de Israel. Amén. Entonces, Tiene la mano levantada. No, lo que pasa es que queda entonces en el aire, porque si no es la iglesia, son los seguidores de Jesús. Porque cuando llegue Jesús, todos los que se irán con él son los seguidores de Jesús. Y bueno, solamente hay 2 pueblos de Dios, que es lo que vamos a hablar ahora. Que aún estén vivos, pues morirán para eso. No se me adelanten. No se me adelanten, que esto está bueno, ¿verdad que sí? Primero hay que definir quiénes son los que se llaman en la Biblia pueblo escogido de Dios. Para entonces ir apuntalando las cosas, ¿ok? Bueno, dice la nota, en primer lugar, ¿a cuáles días se refiere el versículo 22? Que ya leímos. ¿A cuáles días? Vamos a leerlo otra vez. Versículo 22. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, ¿a cuáles días es que se está refiriendo? De la gran tribulación. Por supuesto, a los días de la gran tribulación. Pero si la iglesia ya no estará, porque ya se fue, ¿quiénes entonces son esos escogidos que habla este versículo 22 y el del 29 al 31? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Bueno, tanto la iglesia como el pueblo de Israel son pueblo escogido de Dios. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver las bases bíblicas que apoyan que el pueblo de Israel es pueblo escogido de Dios, ¿no? Y que la iglesia es también pueblo escogido de Dios. ¿Ok? Los días que serán acortados son los de la gran tribulación. Hay 2 pueblos que son escogidos, el pueblo de Israel y la iglesia. ¿Me siguen? Vamos a ver ahora al pueblo de Israel. Versículos que apoyan que el pueblo de Israel es pueblo escogido de Dios. Amén. Primero vamos a buscar Deuteronomio 7 del 6 al 7. Usted lo tiene ahí en sus notas. Dice así. Y si usted lee su Biblia, la mía que es Reina y Valera, lo titula así: un pueblo santo para Jehová. ¿A quién se refiere? Vamos a ver. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos. Quiero que subrayen, Jehová os ha escogido, ¿verdad? Pero vosotros erais lo más insignificante de todos los pueblos. Amén. Ok, entonces vieron que, y aquí estamos hablando de una porción bíblica de la Torá del Antiguo Testamento que hablaba directamente refiriéndose a quién, al pueblo de Israel, no a la iglesia. La iglesia no existía cuando eso, solamente existía el pueblo de Israel. Número 2, vamos a buscar Deuteronomio 10, 15 al 17. Dice así: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Y escogió, ¿cómo? Escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón
y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho. Una vez más, ¿a quién le está hablando aquí? Deuteronomio, se está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Y ya usted conoce la historia. ¿De quién viene el pueblo de Israel? De un hombre llamado ¿qué? Jacob. Sí, Jacob. A ese Jacob y su descendencia que se refiere esta porción que acabamos de leer. Vamos a leer también en Isaías 65:9. Dice así Isaías 65:9. Sacaré descendencia ¿de quién? De Jacob, y de Judá heredero de mis montes, y mis escogidos, ¿cómo? Mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Estamos claros ahora que el pueblo de Dios, Israel, es un pueblo escogido. Pero entonces, ¿a quién se refiere cuando hablamos allá de Mateo 24:22? ¿A cuál pueblo escogido? Seguimos, vamos a ver ahora a la iglesia si es un pueblo. ¿Usted cree que usted es un pueblo escogido? ¿Cuántos son pueblos escogidos aquí? Sí, la iglesia es también pueblo escogido. La iglesia, primera de Pedro 2:9, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas, de las tinieblas a la luz admirable. ¿A quién se refiere este versículo? A la iglesia, se refiere a la iglesia. Aleluya. Segunda de Tesalonicenses 2:13 nos dice también de la siguiente manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de quien Dios os haya ¿qué? Escogido desde el principio para salvación. Así que también la iglesia es pueblo escogido por Dios. ¿Me siguen? Segunda de Tesalonicenses 2:13, y sigue diciendo, mediante la santificación. Pero espérate, vamos a dar reversa otra vez. Hermanos amados por el Señor, de quien Dios os haya escogido desde el principio para salvación, sigue, mediante la santificación por el Espíritu de la fe en la verdad. O sea que fuimos escogidos ¿cuándo? ¿Cuándo nosotros fuimos escogidos? Cuando fuimos santificados por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted aceptó a Cristo como su Salvador, cuando usted le pidió perdón por todos sus pecados, cuando Él te santificó, entonces tú pasaste a ser pueblo escogido por Dios. Así que no todo el mundo que es pueblo escogido, si no ha pasado por ese proceso, no se pinte que no es pueblo escogido. El pueblo escogido es aquel, ¿verdad?, que fue escogido por salvación, para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sido santificados mediante al Espíritu y la fe en la verdad? Entonces usted puede decir, yo soy pueblo de Dios. Ahora, vamos a pararnos aquí. La iglesia es también pueblo escogido de Dios. Ya está claro, ¿verdad? Tanto Israel como la iglesia es pueblo escogido por Dios. Pero nos seguimos preguntando, ¿a cuál de estos dos pueblos escogido por Dios nos habla Mateo 24:22 y 29:31? ¿A cuáles de estos dos pueblos? Porque entonces hay una confusión. Si el pueblo se fue antes, si el pueblo, la iglesia, se fue antes, o ya sea que se fue
el Señor vino antes de los 7 años, o ya sea que el Señor vino en el medio, ¿cómo es que ahora aquí también la iglesia se va a ir? Hay una confusión aquí, pero vamos a ver, vamos a seguir. Evidentemente, ese pueblo escogido que menciona Mateo 24, 22 y del 29 al 31, pasa por la gran tribulación. Entonces, ¿será que el pueblo escogido de Dios va a pasar por la gran tribulación? ¿Sí o no? No. Ya hemos definido anteriormente que la gran tribulación es igual a los días de la ira de Dios. Sí, la gran tribulación. Entonces, siendo así, esta porción de Mateo no se refiere a la iglesia, sino entonces se refiere ¿a quién? A Israel. Y ya verán por qué más adelante. Ya verán por qué, no porque lo vamos a leer en la Biblia, en la palabra. Amén. Así que también establecimos anteriormente y comprobamos que el Señor librará a la iglesia de la ira de Dios, ¿verdad? Y si el Señor librará a la iglesia de la ira de Dios, ¿cómo es que vamos a pasar por la gran tribulación? No tiene sentido, ¿verdad que no? Lo leímos el domingo pasado en 1 Tesalonicenses 1:10, que dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Ay, santo. Ok, aquí sí está hablando de la iglesia. La iglesia espera al Hijo del Hombre que va a venir, ¿verdad?, desde los cielos, y habla con más detalle en las nubes, ¿verdad? Y nos va a llevar en el arrebatamiento, y dice, y nos librará de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera, hermano Juan? ¿Cuál es la ira venidera? El gran juicio de Dios sobre la tierra. Empieza en la gran tribulación. Y ustedes lo verán. Si ustedes estudian Apocalipsis, ¿verdad?, especialmente después del capítulo 6, ahí comienzan a desatarse la ira de Dios. Ok, seguimos entonces, seguimos. ¿Me están entendiendo? Entonces, evidentemente, la iglesia ya no estará en la tierra por las siguientes razones, las siguientes escrituras o bases bíblicas que vamos a mencionar ahora. Y aquí yo quiero que ustedes pongan mucha atención. ¿Por qué personas como nosotros decimos que la iglesia se va antes, que no es a la iglesia que se refiere, que va a pasar por la gran tribulación? La iglesia no va a pasar por la gran. Ahora, ya yo hablé el domingo que sí la iglesia va a pasar por tribulación. E incluso me fui más lejos. Ya estamos pasando algunos por tribulación en algunos países, en algunos lugares. Ya desde el principio hasta el apóstol Pablo, sus discípulos, todos han pasado por tribulación. Y la Biblia también nos advierte que seremos bienaventurados cuando seamos vituperados por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo. Eso es preparándonos para lo que se llama tribulación. Sí, ahora se va a arreciar, sí. Pero la gran tribulación o la ira de Dios no es diseñada para la iglesia. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿qué dice 1 Tesalonicenses 5:9? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya ese versículo lo leímos el domingo pasado y hoy volvemos a leerlo. Número dos. Hebreos 9:28, que dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. ¿Sí? ¿Tú crees que Él te va a salvar? Sí, Él te va a salvar, porque Él no va a permitir que usted pase por la ira, ¿no? Ahora, para eso usted tiene que estar bien,
y tiene que estar santificado y tiene que estar, perseverando en victoria, porque usted tiene que estar definido, no con un pie aquí y otro allá, porque si tú estás con un pie allá y no aquí, no piense que va a colarte allí. Sí, todo requiere un sacrificio. Vamos a ver Apocalipsis 3, 10 al 13. Dice de la siguiente manera: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, ¿a quién? Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aquí vemos promesas, pero promesas ¿para quiénes? Yo vengo pronto, pero retén lo que tiene. ¿Cómo? El que venciere. Sigo diciendo, hay cualidades que usted tiene que tener para cumplir con el requisito de que cuando Él venga, usted sea parte del pueblo escogido por Dios. ¿Me siguen? Aleluya. Así que dice que en Apocalipsis 4 y 5 vemos la iglesia ya con Cristo en adoración celestial, etc. Habla de los redimidos en el cielo. Y ahorita mencionaron la nueva, la boda del Cordero. La boda del Cordero, según se interpreta, pasarán entre los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, ¿no? Cuando ya el pueblo de Dios esté allá arriba, toda lengua, toda nación le va a adorar, etcétera, etcétera. Todavía ahí no ha venido la gran tribulación. La gran tribulación en Apocalipsis, usted tiene también que leer Apocalipsis para poder cuadrar todas estas cosas. Esta gran tribulación comienza cuando se empiezan a desatar los sellos en el capítulo 6. Pero usted va a tener que leer en su casa capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis y usted va a ver que ya la iglesia va a estar adorando a Dios allá arriba en el cielo. Y eso sin hablar de las bodas del Cordero, porque la voy a dejar para último. Ese tema viene solo para hablar de ello. Dígame, pastora. Entonces, mientras está la gran tribulación, que es la ira de Dios, nosotros, la iglesia, estaremos celebrando con el Señor. Amén. Preparándonos para venir con Él. Aleluya. Aleluya. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención. ¿En quién? Por su sangre. ¿Quién fue el que derramó su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que Apocalipsis 4 y 5 usted va a ver esa palabra mágica de los redimidos. ¿Y los redimidos quiénes son? Los que, por lo cual Jesús hizo su obra, ¿verdad? Derramó su sangre y perdonó y nos redimió. Eso es el pueblo de Dios llamado la iglesia. ¿Llamado qué? ¿Llamado qué? La iglesia. La iglesia. Entonces, como le dije, a partir del capítulo 6 de Apocalipsis es cuando inicia la ira de Dios, después que ya la iglesia está con Cristo. Amén. Mira lo que dice Apocalipsis 6:16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Quiénes son los que van a decir eso? A ver, ¿quiénes son los que van a decir eso? Exacto, los que están pasando por la gran tribulación, pero especialmente
especialmente los judíos, cuando despertaron a la realidad de que el verdadero Mesías fue Jesús y que ahora el anticristo lo engañó y que ahora se quitó la máscara e hizo la abominación desoladora, y ahora ellos empezaron a huir, pero decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, porque empezó el desespero y el crujir de dientes. Aleluya. Ahora, con los versos que vamos a leer, vamos a ver unos versos que Israel sí pasará la gran tribulación. No la iglesia, Israel. Vamos a leer Mateo 24, 15 al 21, que ya hemos leído, pero vamos a analizar algunos puntos de ahí, de 24, capítulo 24 de Mateo, 15 al 21. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, eso pasará en qué lugar? A los 3 años y medio de haber ya estado en gobierno el anticristo, ¿no? Cuando lo vean hablar de esa abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que ya leímos el domingo, dice, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Los que estén dónde? ¿Los que estén dónde? Judea. ¿Y dónde está Judea? Allá en Israel. Ahora, si ahí dijera, los que estén en Estados Unidos, o en Massachusetts, o en tal sitio, no, en Judea, o sea, allá donde están los judíos. Huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. Y me paro ahí. ¿Quiénes son los que religiosamente guardan el día de reposo? Los judíos. Y ellos están correctos bíblicamente hablando, déjeme decirle. Así que, lamentablemente, si nosotros no guardamos el día de reposo porque nos cambiaron el calendario y nos impusieron, ¿verdad?, la Iglesia Católica, que es los domingos, y le restaron importancia a esta ley, que es una ley de Dios, pues ya. Pero los que religiosamente guardan el día de reposo, ¿quiénes son? Los judíos, ¿verdad? Dice que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aleluya, aleluya. Así que estamos viendo pistas de que no es la iglesia, sino que es el pueblo de Israel. Ahora, los profetas hablaron al pueblo de Israel sobre gran tribulación que ellos pasarían. Tiempo de angustia, tiempo de la ira de Dios. Y vamos a ver esos versículos para que vean que ya los profetas en el Antiguo Testamento le había dicho al pueblo de Israel que pasarían por esas tribulaciones. Daniel capítulo 12, verso 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿A quién le está hablando el Señor? Al pueblo de Israel. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. En aquel tiempo habrá, ¿verdad?, tribulación, habrá, ¿verdad?, persecución, pero hay una promesa, aún así, para el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo original de Dios. Y aunque ellos pecaron y le faltaron, Dios tiene un pacto con ellos y Dios al final lo va a librar. Pero ellos tienen que arrepentirse. Ya hay muchos arrepentidos. Sí, se llaman judíos mesiánicos. Pero los judíos ortodoxos
todavía están esperando al Mesías y ya tienen un Mesías por ahí que va a salir un día de esto. Que no se sabe si es el mismo anticristo o quién es, ¿verdad? Ellos tienen que arrepentirse para Dios perdonarlo y cumplir ese pacto con ellos. Oseas, capítulo 5, 15 también dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿A qué se refiere el profeta Oseas? Sí, al mismo pueblo de Israel, ¿verdad? Que hasta que no reconozcan su pecado y busquen el rostro de Dios, del Dios verdadero, ¿verdad? Dios no va a cumplir las promesas que Él tiene para el pueblo de Israel. Seguimos bien. ¿Se está entendiendo? Ahora, a pesar de que el pueblo de Israel va a pasar por esa gran tribulación, ¿verdad? Van a ser perseguidos junto con los cristianos que se arrepientan en esa época, porque ya la iglesia se fue, ¿verdad? Pero imagínense usted que uno de ustedes se vaya y que su hijo diga: ay, pero era verdad, mi mamá se fue, y se arrepienta. ¿Qué va a pasar ahora? Ya mi mamá se fue, está en el cielo con Jesús, ¿no? Y se arrepiente al no cumplir con las reglas que el anticristo va a implementar, y al no adorarlo, al no ponerse el sello, también lo van a matar, lo van a perseguir, lo van a pasar por esa tribulación, van a morir, pero van a ser salvos. Sí, ahora Dios tiene esperanza y tiene un pacto para el pueblo de Israel. Vamos a ver versículos ahora que apoyan que a pesar de que ellos pasen por las tribulaciones, las persecuciones, Dios tiene un plan también para ellos. Amén. Isaías 27:13 dice, y se titula en la Reina y Valera: Adoración en Jerusalén. Dice así: acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria. ¿Quiénes son los que vendrán? Los que fueron esparcidos. O sea, los judíos han vivido más tiempo esparcidos y en todo rincón del mundo, menos en Israel, hasta el 1948, cuando fue que se fundó nuevamente la nación de Israel y fueron regresando. Pero todavía no han regresado todos. Todavía hay muchos en todas partes, como aquí en Estados Unidos, ¿no? Donde estén esparcidos, esto se va a cumplir. Isaías 27:13 dice: y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Seguimos. Sofonías 3:20 dice: en aquel tiempo yo os traeré. ¿Cómo? En aquel tiempo. ¿En qué tiempo se refiere? Al tiempo de gran tribulación, de persecución. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré. ¿Cómo dice? Os reuniré. Yo, no dice yo lo arrebataré, no, yo os reuniré. Pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Hay promesa para el pueblo de Israel. ¿Sí? Aunque el anticristo va a matar a un gran número, van a tener que morir, sí. Pero también va a haber otro número que va a ser arrebatado, que va a ser juntado, no arrebatado, reunido, ¿no? Y eventualmente Dios va a cumplir su pacto con Israel. Ahora, vamos a pararnos aquí.
El versículo en cuestión de Mateo 24, 31, que es el tema de hoy, que dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Ya vimos porciones de promesas al pueblo de Israel, donde ellos están esparcidos, donde ellos están, y cómo Dios los va a ayudar. ¿A quién se refiere entonces Mateo 24, 31? ¿A qué pueblo escogido? ¿A quién será que se refiere? A la iglesia. Al pueblo judío, no se me confunda. Ya la iglesia se fue hace rato, en ese momento, ¿verdad? Pero los post-tribulacionistas afirman que por este versículo la iglesia va a pasar por la tribulación, la gran tribulación, y se van con el Señor ya cuando Él venga en su segunda venida. Pero ya leímos el domingo pasado que Él nos viene a buscar antes, ¿verdad que sí? Y vamos a estar con Él. Pero que regresamos con Él. ¿Cómo es que Él va a venir en la segunda venida con nosotros si no nos ha llevado? Entonces este versículo se refiere no a la iglesia, sino al pueblo de Israel. Dígame, pastora. Aquí hay algo importante que yo veo y es que dice que Él enviará a sus ángeles a recoger, o sea, quiere decir que no es a la iglesia, porque a la iglesia Él mismo la va a raptar. Aquí hay un punto importante. Ok, ¿y desde dónde lo va? Desde los cuatro o sea, vientos, desde los cuatro de donde extremos, están donde quiera que estén esparcidos esparcidos. Amén. Ahora, este versículo de Mateo 24, 31 ya fue profetizado para el pueblo de Israel. ¿Lo quieren ver? Vamos a buscar Ezequiel 34, 13 al 17. Ezequiel 34, 13 al 17. Dice así. Y Ezequiel, ¿a quién le estaba hablando? Al pueblo de Israel. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. ¿Cómo las juntaré? Que es lo mismo que dice el versículo en cuestión. De las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados por el país. En buenos pastos la apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Y yo los sacaré. ¿Cómo? ¿Yo qué? Los sacaré de los pueblos y los juntaré una vez más de las tierras. La traeré a su propia tierra y la apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos la apacentaré una vez más, en los altos montes de Israel estará su aprisco. ¿Será que repetí este versículo? Bueno, sí, repetí ese versículo. Yo apacentaré mis ovejas y yo le daré aprisco, dice Jehová el Señor. Ahora hay muchos defensores que dirán, bueno, ya eso pasó. Ya eso pasó. ¿Por qué? Porque ya el pueblo de Israel está regresando. Pero él no ha regresado por completo, ¿verdad? Y esto se va a cumplir es allí, cuando se cumpla el versículo 31 de Mateo 24. ¿Me siguen? Déjenme ver si veo otro versículo que... Miqueas, vamos a ver qué dice Miqueas 2, 12 y 13. De cierto te juntaré todo. ¿Cómo? Otra vez está hablando de juntar. No está hablando de arrebatar, ni está hablando los términos que Pablo describe que es lo que va a pasar con la iglesia, ¿verdad que no? Aquí él está hablando de juntar. De cierto te juntaré todo,
oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Los reuniré otra vez como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos estará Jehová. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora, ¿cómo es que dice el capítulo 24, verso 31? Que Él lo juntará. ¿A quién aplica? ¿A la iglesia? ¿O al pueblo de Israel? Que ya hemos leído. El pueblo de Israel Él no lo va a juntar, no. Pablo especifica muy claro qué es lo que va a pasar tanto en Corintios como en Tesalonicenses, ¿verdad? Es un proceso. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que vivamos seremos ¿qué? Transformados, no juntados. Seremos primero transformados, ¿verdad? Porque este cuerpo no puede subir como está, tiene que transformarse en un cuerpo como un cuerpo glorificado, ¿no? Para entonces poder ir a donde Él esté. Pero el término que usa para el pueblo de Israel es que lo va a juntar. En primer lugar porque están dispersos o estarán dispersos. Más si salen otra vez a correr, a huir, porque lo van a perseguir, se van a dispersar una vez más y Él lo va a juntar. Entonces, ¿a quién se refiere Mateo 24, 22 y Mateo 24, 31? Al pueblo de Israel, ¿verdad? En conclusión, señores, en este último versículo que vamos a leer, comprobaremos que la iglesia se va antes de la gran tribulación o lo que se llama la ira de Dios, y es este versículo de Apocalipsis 1:7. Dice así, Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes. ¿Quién viene con las nubes? Jesús. Y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Espérese. ¿Quiénes fueron los que le traspasaron? No lo oigo. ¿Quiénes traspasaron a Jesús? ¿Quiénes lo mataron? ¿Quiénes lo crucificaron? Bueno, los judíos, si usted le pregunta a ellos, dicen que no fueron ellos, que fueron los romanos. Sí, pero ¿y quiénes fueron los que gritaron? Crucifíquelo. Los judíos. O sea, Pilato y las autoridades obedecieron lo que ellos dijeron. Y para salir de ellos, lo mataron. Pero ¿quiénes fueron los que achincharon? ¿Quiénes fueron los que provocaron? ¿Quiénes fueron? Los judíos de aquel tiempo. ¿Verdad? A ellos no les gusta que le digan eso. Porque no fuimos nosotros, fueron los romanos. Sí, está bien, pero aquí habla muy bien. Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Y lo que le traspasaron, que no somos la iglesia, ¿verdad que no? Y todos los linajes de la tierra harán lamentación cuando eso pase. Harán lamentación. Ya vimos unos versículos ahorita que ellos van a decir, piedra, trágame, tire, porque ya la lamentación va a ser tan grande que ellos mismos van a querer quitarse la vida y no van a poder, porque ya se le acabó el tiempo. Así que usted no traspasó a Jesús, ¿verdad que no? Así que eso no es para usted, eso es para el pueblo de Israel. Aleluya. ¿Alguna pregunta? Tenemos un minuto. Entonces, Por turno, ella me levantó la mano primero. Aprisco es como un cercado. Aprisco sí, es como un cercado de... esos son términos de criadero de ovejas, ¿verdad? Para la oveja especialmente. Hermana. Entonces los dos tienen la culpa, los romanos y los judíos. Bueno, mayormente los judíos, porque fueron los primeros que lo juzgaron y que lo acusaron como un falso profeta y como que rompió la ley y todo lo que le acusaron. Y lo llevaron ante los romanos para que, Pilato mismo le dijo,
Yo no veo culpa en él, pero cuando, ¿verdad? Y se lavó la mano. Pero, al final hicieron lo que ellos, porque el pueblo estaba ahí. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y no era el pueblo romano, era el pueblo judío. Y antes de eso se complotaron también ¿Ok? a perseguirlo. Pregunta. Yo vi a un embajador de Israel que vino aquí a la iglesia de Judá hace unos cuantos años y dijo que en la segunda venida de Jesús ellos van a pedir perdón, Exactamente. que ellos lo están esperando por primera vez. Ya lo leímos, ya lo vimos. Sí. Entonces, ¿cree usted que estos versículos de Mateo 24, 22 y 31, cuando habla de los escogidos, se refiere a la iglesia? No, se refiere al pueblo de Israel. Porque cuando acontezca eso que define desde el 29 al 31 de Mateo 24, cuando eso acontezca, es ya en la segunda venida de Cristo, donde nosotros vendremos con Él a reinar y a pelear. Primero a pelear con el anticristo y luego a reinar por 1000 años en el periodo que se llama el milenio. Pastor, entonces los primeros, hablamos primeramente los primeros 3 años. 3 años y medio. Entonces también, eso es para el pueblo de Judá, también. Sí, No, los primeros 3 años y medio, Para el pueblo de Judá. no, para la iglesia. Primeros 3 años y medio habla de la tribulación. Aunque se define que en ese tiempo no va a haber tal tribulación. ¿Por qué? Porque va a ser los primeros 3 años del anticristo, donde él se va a instalar, donde él va a querer conquistar a la gente, donde él va a hacer cosas buenas, va a hacer milagros, va a traer buena economía, va a traer paz, ¿verdad? Y todo eso. Ahora, a los 3 años y medio es que él va a decir quién él es. Él es el anticristo, que él es la bestia, que él es, ¿verdad? El 666 va a implementar su gobierno, habrá que adorarle a él, los sellos y un montón de otras cosas. Sí, porque entonces, pastor, es que yo estoy pensando también que, como estamos estudiando, yo estoy estudiando pues detenidamente, ¿entiendes? Detenidamente, que dice que entonces, No hemos terminado. Que cuando el anticristo se manifieste, Sí, es para que por ejemplo, lo que no querían que le metieran, que se venía. Entonces, a quien se eleva, se revelará. sí. Eso es lo que yo Exacto. Te lo explico de una manera. Cuando el anticristo venga, en principio va a engañar a todo el mundo, incluyendo a los judíos, y lo van a aceptar como el Mesías. Exactamente. ¿No? Pero a los 3 años y medio, cuando él haga la abominación desoladora, es que los judíos van a decir, pero este no era el hombre. Porque ellos no van a permitir o no van a aceptar lo que él hizo, que se llama la abominación. Y ahí es que ellos van entonces a correr, porque al no aceptarlo en ese momento, él lo va a perseguir y lo va a matar. Amén. Don Juan, pase por aquí, vamos a hacer una oración, una despedida. Y si hay preguntas, por favor, anótenla y la podemos hacer fuera de la transmisión. Hermano Juan. Hermano, yo les recomiendo que lean el capítulo 11 del libro de Romanos, que da una explicación completa acerca de las razones por qué Israel y la iglesia y los escogimientos, y acerca del comentario que hizo la hermana Claudina. Hermana, nosotros todos somos culpables de las heridas de Cristo, porque Dios lo entregó a Él por nuestros pecados. No fueron solamente los romanos y los judíos, fuimos todos nosotros. Padre Celestial, Señor, gracias. Oh Padre, Señor, te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos está guiando, está enclareciendo nuestra mente acerca de confusiones, Señor, aleluya, que encontramos a veces en tu palabra, Señor. Confusiones que no están ahí, sino que los hombres, Señor, las traen, Señor, y quieren comparar a la iglesia con el pueblo de Israel y decir que es el mismo pueblo, Señor Santísimo. Gracias que tu Espíritu Santo nos está hablando, oh Santo Dios, Señor. Está sacando toda duda de nuestro corazón, porque tú quieres un pueblo que esté preparado, un pueblo que esté consciente, Señor, de cómo va a acontecer, Señor, tus promesas, tus profecías, Señor Santísimo.
Señor, deja que tu Santo Espíritu siga posado sobre nosotros, Señor. Gracias por tu presencia, Santísimo Dios. Porque la palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estás, Señor. Y sabemos que el Señor Jesucristo está aquí con nosotros, Señor, guiándonos. Que el Espíritu Santo está enseñándonos, aleluya. Está enclareciendo nuestros corazones y preparándonos para ese regreso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la iglesia dicen, ven, oh Santo Dios, Señor, gracias, Señor. Ahora, Señor, vela con nosotros, que, Señor, nuestra salida, Señor, que vamos a nuestros hogares, Señor Santísimo. Deja que tus ángeles acampen alrededor de cada uno de esos vehículos, de cada hermano, Señor Santísimo. Y te damos la gloria, la honra, Señor, y toda la alabanza a ti, que tú la mereces, oh Dios Santo, por tu gran plan de salvación. Gracias por incluirnos ahí, oh Santo Dios, en el nombre de tu glorioso Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Gracias.